Bienvenidos una semana más a Canalateca. Ya ha pasado un año desde que publiqué el primer vídeo del canal y algunos de vosotros me habéis pedido que haga un vídeo con mis impresiones sobre el nuevo Ateca después de haberlo conducido durante un año y más de 15.000 kilómetros. Pero en lugar de eso he preferido que seáis vosotros quienes las expliquéis a los que acaban de comprar una Ateca o a los que se lo están planteando. Para ello, realicé una encuesta hace unas semanas a la que habéis respondido unos 50 usuarios, en la que os preguntaba las 5 cosas que más os gustan de vuestra Ateca y las 5 cosas que creéis que se deberían mejorar. Empezamos con las cosas que os han gustado más. Aquí, a diferencia de las cosas a mejorar, ha habido unos ganadores bastante claros. Número 5. El Digital Cockpit. La tendencia de los coches actuales es que el salpicadero sea completamente digital, y el Ateca no podía ser menos. Tiene 3 vistas diferentes, y que además pueden personalizarse a través de la pantalla de infoentretenimiento. Número 4. La pantalla del infoentretenimiento. Lo que más ha gustado de la pantalla es que, además de tener una respuesta bastante buena y ser de un tamaño relativamente grande, está completamente integrada a diferencia de otros modelos incluso de la misma marca. Número 3. La conducción en carretera. En cuanto a la conducción, decir que habéis destacado su dinamismo, especialmente en carretera. Teniendo en cuenta que se trata de un SUV, a pesar de su altura y de su peso, tiene un comportamiento muy bueno. Número 2. Comodidad y habitabilidad. En este aspecto, resaltar que el coche es mucho más espacioso por dentro de lo que puede parecer desde fuera, ya que no es un coche especialmente grande. Y además, los asientos son bastante cómodos, especialmente los delanteros. Número 1. La estética. Personalmente encuentro que es un coche muy atractivo. Es cierto que hay otros coches que de entrada pueden parecer más espectaculares, pero en mi opinión puedes acabar cansándote de su diseño. En cambio, en la Ateca, al ser un diseño más conservador, su línea tardará más en estar pasada de moda. Vamos ahora a las mejoras, que a diferencia de lo que más os gusta de la Ateca, aquí ha habido mucha dispersión de opiniones, y las 5 que os voy a mostrar ahora han ganado por muy poco. En quinto lugar está Seat Connect. Lo que no ha gustado a los usuarios es principalmente el hecho de que a veces no sincroniza bien la información y que además a partir del segundo año tienes que pagar 139 euros para seguir usándolo. Es cierto que durante este primer año ha mejorado un poco, pero todavía está lejos de ser perfecto. El navegador también lo he metido en la misma posición, porque los problemas de actualización están muy relacionados con Seat Connect. Y además, hay que tener en cuenta que esta versión no permite añadir radares, por lo que al final muchos conductores acabamos usando Google Maps o Waze, aunque no puedan mostrarse en el Digital Cockpit. En cuarto lugar tenemos la insonorización. Aquí podemos incluir los típicos grillos y ruidos producidos por vibraciones. Yo personalmente no tengo de momento ninguna queja al respecto. Tan solo puedo decir que este punto de mejora ha sido comentado por aproximadamente un 10% de los encuestados, aunque la muestra no es muy grande, y este número puede no ser representativo de la realidad. Número 3. El almacenamiento. Aquí almacenamiento no se refiere tanto a la capacidad del maletero, que es de las mejores de su categoría, sino a los huecos interiores para guardar cosas. Son pocos y pequeños.
La guantera es mini. Y en este hueco para gafas no caben si van con funda. Si además tienes el modelo con asientos eléctricos, pues te quedas sin el cajón bajo los asientos que tiene el resto de modelos. Número 2. Consumo de gasolina. El consumo de gasolina es muy mejorable, pero si veis los dos vídeos que publiqué, uno hace un año y otro hace poco, podréis ver que tras unos miles de kilómetros el consumo baja considerablemente. Y número 1. Los acabados interiores. Es cierto que el modelo actual mejora bastante los acabados respecto al anterior, pero la sensación en general es que han querido recortar costes con todo lo que no se ve o se ve poco. Por ejemplo, los plásticos de las plazas traseras son peores que los de las delanteras. O las salidas de aire bajo los asientos, que parece que estén a medio acabar. O los acabados del maletero, que si los comparamos con los de, por ejemplo, el Karoq, pues dejan bastante que desear. Bien, tan solo me queda decir a SEAT que si está interesada en saber todas las mejoras que han propuesto los usuarios, pueden ponerse en contacto conmigo. Y también dar las gracias a todos los que habéis participado en la encuesta que ha permitido realizar este vídeo. Nos vemos la semana que viene. Adiós.